Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos este día para dar inicio al estudio de las Parashot número 27 y número 28. Seguramente te preguntarás por qué dos Parashot si hay otro Shabbat que solamente estamos estudiando una sola Parashá. De acuerdo a cuando hay un año bisiesto, normalmente cuando no es año bisiesto, hay ocasiones en las que dos porciones de la Torah se leen en conjunto. ¿Para qué? Para que podamos terminar de leer la totalidad de las porciones a lo largo de un año. Esa es la razón por la cual hay ocasiones en las que nos encontraremos con el estudio de dos Parashot. Es decir, que tiene por nombre en hebreo Tazria, que significa concibió. Y también vamos a estar estudiando la porción número 28, que tiene por nombre Metzorah, que significa leproso. Estas porciones de la Torah las encontramos en el libro de Levítico, Vayikra, del capítulo número 12 al capítulo número 15. Así que iniciemos. La porción número 27 de la Torah, que significa concibió, nos enseña acerca de las palabras hebreas, fíjate muy bien, tamei, que significa impuro o profano, y taor, que significa limpio o santo. Vamos por favor al libro de Levítico, capítulo 10, versículo número 10 y versículo número 11, para poder entender justo la porción de la Torah que estaremos estudiando el día de hoy. Levítico, capítulo 10, versículo número 10 y 11 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moshe. Vamos por favor ahora al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo número 23. Ezequiel capítulo 44, versículo número 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia, que dice ahí, entre lo santo, es decir, lo taor, y lo profano, es decir, lo tamei. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio, lo taor, y lo no limpio, lo tamei. Por lo tanto, ¿qué es lo taor? Repito, limpio, lo puro, lo no mezclado. Taor es una característica de todo aquello que es aceptable. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo número 8. Filipenses, capítulo 4, versículo número 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de taor o pureza? Bueno, esto lo encontramos justo en Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 y versículo número 23. Gálatas, capítulo 5, versículo número 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate muy bien, si taor es lo puro, como leímos ahorita el amor, bueno, yo te preguntaría, ¿qué podría ser lo tamei? Exacto, lo contrario al amor. ¿Qué sería lo contrario al amor? Es decir, lo tamei, exacto. Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Lo tamei son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo número 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo número 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Te diste cuenta cómo es lo contrario al amor? Y continúa: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Te diste cuenta cómo es contrario a la paz, la paciencia, la benignidad? ¿Te das cuenta? Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Pueblo de Israel, Yahshua vino a enseñarnos a vivir de manera taor o santa, pura, aceptable. ¿Cómo podemos siquiera pensar entonces que Yahshua vino para permitirnos vivir de una manera tamei, es decir, sucia y inaceptable? Ojo, Yahshua vino a limpiarnos del pecado. Él vino a enseñarnos a vivir en santidad. Repito,
Yahshua vino a limpiar al hombre de las obras de la carne para vivir en santidad. Hechos capítulo 10, versículo número 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Fíjate muy bien, este versículo ha sido tomado por las religiones justo para justificar el comer puerco. Pero esto es muy claro. ¿A qué se refiere este versículo particularmente? No está hablando de los animales que vio en el lienzo, sino a las personas, lo cual se confirma en el versículo número 28 del mismo libro de Hechos. Hechos capítulo 10, versículo número 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Te das cuenta? Yahshua nos limpió de todo pecado, pero dependerá de nosotros el vivir en santidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta el porqué del énfasis de Yahshua siempre a que nosotros podamos vivir en santidad? Y además de ello, porque el énfasis de Yahshua siempre a las personas en autoridad. Ezequiel capítulo 44, versículo número 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo que habíamos quedado que era santo, tahor, y lo profano, tamei. Y les enseñarán a discernir, va de nuevo, entre lo tahor y lo tamei. Mira, lamentablemente los líderes religiosos no enseñan a diferenciar. Hoy dicen todo es bueno, hoy nada es malo, justificando su actuar en que Yahshua, como es amor, lo acepta absolutamente todo. Amado pueblo de Israel, no nos equivoquemos y recordemos que el día del juicio final, Yahshua dividirá obedientes de desobedientes a sus palabras. Es decir, Yahshua dividirá lo tahor de lo tamei. Por lo tanto, no podemos pensar en que hoy todo es tahor o todo es limpio. Un ejemplo de ello, Shabbat. Shabbat es tahor, pues Elohim lo santificó. Génesis capítulo 2, versículo número 3. Y bendijo a Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate muy bien, esta es la razón por la que Elohim mandó un día específicamente como día de reposo. Esta es la razón por la cual no puede darnos igual el guardar un domingo o un martes, a guardar el día que Elohim santificó para su amado pueblo. Ezequiel capítulo 22, versículo número 26. Es que de verdad no podemos mezclar lo tahor con lo tamei. Recuerda, es importante el que nosotros aprendamos a diferenciar. Ezequiel capítulo 22, versículo número 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano, entre lo tahor y lo tamei, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo tahor y lo tamei. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Importancia de diferenciar entre lo tahor y lo tamei. Mira, con este contexto de lo que es tahor, que es lo limpio, lo puro, lo santo, y lo tamei, que es lo impuro, ahora sí iniciamos el estudio de esta porción número 27. Dice Levítico número 12, versículo 1 al versículo número 5, para poder entender esta parte. Dice: habló Yahweh a Moshe. Libro de Levítico, capítulo 12, versículo 1 al versículo número 5. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda. 7 días conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Mira, seguramente te estás preguntando, a ver, ¿pero por qué considerar a la mujer que da a luz impura o tamei por 7 días o 2 semanas de acuerdo al sexo del bebé?
A ver, ¿por qué considerarla tamei si se trata de un proceso natural que mismo Yahweh bendijo? Bueno, porque a pesar de ser un acto natural, existen impurezas. Vamos por favor a Levítico capítulo 15, versículo 31 al versículo número 33. Levítico capítulo 15, versículo 31 al 33 dice: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Mira, esta es la razón por la cual las relaciones sexuales deben ser kadosh, deben ser apartadas del pecado, pues es fácil ver manifestadas justo las obras de la carne, justo en un acto tan natural y normal, y que mismo Yahshua bendijo. Hoy lamentablemente hay adulterio, hay fornicación, hay lascivia, hay orgías, y todo esto está presente lamentablemente en la mayoría de los matrimonios. ¿Te das cuenta de la razón por la cual la relación sexual se trata de un acto normal y natural, pero debe ser santo en el matrimonio? Porque de lo contrario, podría considerarse como impuro o tamei. Levítico capítulo 15, versículo 16 al versículo número 18. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Mira, Yahweh prohíbe las relaciones sexuales durante el periodo entonces de menstruación, llamado nidá en hebreo, y su práctica intencional, pues bueno, se considera abominación. En el caso del parto, ¿por qué considerarlo como tamei o impuro? Mira, aquí tendríamos que regresar al libro de Génesis para entender algo que es muy interesante y pocas veces enseñado. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Yahweh. Pero después del pecado, algo interesante es que los hombres nacemos a imagen y semejanza de Adán. Vamos por favor a Génesis capítulo 5, versículo número 3. Génesis capítulo 5, versículo número 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. ¿Te diste cuenta de lo que leímos ahí? Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Esto es muy interesante, pues si somos descendencia, quiere decir que nacemos entonces a imagen y semejanza de Adán. Por lo tanto, tenemos esa tendencia. Es muy distinto a lo que se predica hoy día en el catecismo de la Iglesia Católica, que dice que por el pecado Adán, en cuanto al primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los humanos. El catecismo de la Iglesia Católica dice que Adán y Eva transmitieron a su descendencia el pecado original. Y esa es la razón por la cual la Iglesia Católica pide bautizar a los niños pequeñitos. Yo te preguntaría, ¿tú crees que un bebé realmente tiene pecado cuando es chiquito? Mira, el bebé pequeño ni conciencia tiene. El bebé es puro. El bebé es tahor. De hecho, Yahshua nos pide ser como niños, justo porque no tienen pecado. Mateo capítulo 19, versículo número 14. Pero Yahshua dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ayer lo veíamos, los niños no tienen orgullo. ¿Por qué nos pediría Yahshua ser como niños teniendo pecado heredado por Adán y Eva? ¿Te das cuenta de lo contradictorio? Lo que sí heredamos de Adán y Eva es la naturaleza pecaminosa. Repito, un bebé es santo, es tahor, es puro. Pero justo por la naturaleza pecaminosa a lo largo de su vida, comienza a tomar decisiones las cuales pueden ser tamei, es decir, impuras. Y aquí es justo donde una persona con plena conciencia puede tomar ahora sí la decisión de renunciar a esa naturaleza, haciendo un verdadero arrepentimiento. Yo te pregunto, dime en qué versículo de la Biblia se pidió bautizar a los bebés. En ninguno. Aquí nuevamente volvemos a ver palabras de hombres convirtiéndose en ley, leyes de hombres, leyes de las cuales Yahshua nos hizo libres.
Hoy la tradición, la religión te dice es que tienes que bautizar al niño chiquito y al pequeño. Y eso se convirtió en una ley. Porque si no lo haces de esa forma, bueno, no eres acreedor a ciertos beneficios. Esta es la razón por la cual Yahshua nos habló de un nuevo nacimiento, del agua y del espíritu, para restaurar nuestra imagen a la imagen y semejanza de Yahweh. Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al versículo número 6. Juan capítulo 3, versículo 3 al 6 dice: respondió Yahshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Te das cuenta de la importancia del nuevo nacimiento? Podemos rectificar nuestro caminar, pero depende esto de ti y de mí. Obedeciendo la Torá, obedeciendo los mandamientos, incrementando nuestra emuná. Mira, el bebé entonces tenemos que nace en estado tamei, porque pudo haber sido concebido en situaciones no correctas o adecuadas. Es decir, pudo haber sido concebido por obras de la carne. Repito, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La diferencia establecida entre los días de impureza para la mujer, 7 en el caso del bebé varón y 2 semanas en el caso de las niñas, están relacionadas con el mandamiento de circuncidar al niño al 8º día. La madre debe acompañarlo y los padres deben hacer ofrenda a Yahweh para convertir en tahor o santo y aceptable el nacimiento. En la ofrenda y el sacrificio está implícito el compromiso de los padres de enseñar a los hijos los mandamientos de Yahweh y mostrarles la forma de vida aceptable ante los ojos de Yahweh. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, ¿por qué 7 días para un niño y 2 semanas si es una niña? Repito, por causa de la circuncisión. La madre debe estar presente, así que Yahweh determina los 7 días por esta razón. Para la niña estará 14 días. Ahora, tampoco debe tener relaciones sexuales en estos días. Y durante los días de la purificación, 40 días en total, debe estar alejada del santuario y de las cosas santas. Levítico capítulo 12, versículo 6 al versículo número 8. Cuando los días de la purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Mira, habíamos visto que esta ordenanza de purificación nos permite saber justo que Joseph y Miriam, padres de Yahshua, eran pobres, porque ellos presentaron un palomino en lugar de un cordero. Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 21 al versículo número 24. Lucas, capítulo 2, versículo 21 al versículo 24. Esta es la importancia de tener como antecedente la Torá, para poder comprender todo lo que hay en el Brit Hadashah. Porque si nosotros comprendemos lo que hay en la Torá, bueno, comprendemos entonces la razón por la cual los papás ofrecieron en este caso un palomino en lugar de un cordero. Lucas capítulo 2, versículo 21 al versículo 24 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Te das cuenta? Bueno, continuemos con la porción número 28, que tiene por nombre Metzorá,
que traducido es leproso. Para lo cual es importante observar de dónde proviene la lepra. Y para esto vamos a ver el caso de Miriam y de Aarón. Vamos al libro de Números, capítulo 12, del versículo 1 al versículo número 11, para poder comprender. Números, capítulo 12, del versículo 1 al versículo número 11, dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moshe ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yahweh a Moshe, a Aarón y a Miriam: salid, vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Yahweh descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué fue lo que sucedió? Encontramos que estaban hablando a espaldas de Moshe. Esto se le llama chisme, lo cual estaba prohibido de acuerdo a las palabras que dio Yahweh en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 20, versículo número 16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Cuál fue el castigo para Miriam? Lepra. Hablar mal o detrás de una persona se le conoce como lashon hara, que se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona. Santiago capítulo 3, versículo número 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Yo te pregunto, ¿te gusta hablar mal detrás de las personas? ¿Te gusta el chisme? Ten mucho cuidado, pues las consecuencias pueden ser muy graves. Levítico 14, versículo 1 y versículo número 2. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, al Cohen. La pregunta aquí es: ¿y por qué enviar este tipo de enfermedades al pueblo de Israel? A ver, ¿no que tanto ama Elohim a su amado pueblo? Bueno, quiero decirte que justo por amor es que este tipo de enfermedades fue enviada. Pues Elohim quiere que seamos santos en todos los aspectos de nuestra vida, justo como lo es Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Levítico 19, versículo 1 y versículo número 2, dice: habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Elohim. ¿Cuál es el propósito de Yahweh con este tipo de enfermedades o plagas? Mira, de acuerdo a sus propias palabras, la motivación es preservar del pecado a sus hijos y guiarlos en arrepentimiento. Ezequiel capítulo 18, versículo número 23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, Yahweh, lo afirmo. Vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo número 11. Diles: tan cierto como que yo vivo, afirma Yahweh omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrías de morir entonces? Y es que el pecado comienza un día como un pequeño brote, pero poco a poco se extiende y afecta por último la casa misma, donde vive quien infringe la Torah. Mira, ¿quieres conocer cómo son los papás? Observa a sus hijos. Pues los hijos normalmente son el reflejo de los padres. Por lo tanto, si yo, Omar, hablo mal de las personas a sus espaldas, ¿qué crees que terminarán haciendo mis hijas? Exactamente, hablando mal. Deuteronomio capítulo 7, versículo número 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa,
para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Por lo tanto, no lleves impurezas a tu casa, no lleves maldición a tu casa, no lleves chisme a tu casa. Antes, aborrécela. Sofonías capítulo 3, versículo 1 al versículo número 5. Sofonías capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Yahweh, no se acercó a su Elohim. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Yahweh en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hoy día, si en tu casa hay maldición debido al chisme, rompe con él. Yahweh ha puesto delante de ti y de mí la bendición y la maldición. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Elohim, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Yo te pregunto, ¿podemos entonces hablar mal de las personas a sus espaldas? ¿Podemos hablar mal de nuestro prójimo? ¿Te das cuenta cómo las doctrinas y las religiones que enseñan que la Torah ya no aplica son propensas a que exista infinidad de contaminación dentro de sus congregaciones? Recuerda, la ley de Yahweh, que es la Torah, permanece vigente. Pues recordemos que se trata de un ayo para nuestra vida y con ello tener vida y bendición. La ley es para purificación de quienes habían tenido lepra y para lo cual tiene un significado muy importante. Ahora, hay algo también importante en esto. Examinemos los elementos utilizados en este ritual. Se utilizaban 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo. Levítico capítulo 14, versículo del 4 al versículo número 7. Dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. A ver, esto es bien interesante porque vemos que se tratan de elementos que probablemente pudieron ser elementos proféticos. Fíjate muy bien. Veíamos ahorita el tema de madera de cedro. ¿Recuerdas dónde murió Yahshua? En un madero. Juan capítulo 19, versículo 17. Y él, Yahshua, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Hechos capítulo 5, versículo número 30. El Elohim de nuestros padres levantó a Yahshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Vemos ahí el tema del madero entonces. Y luego otro elemento que encontramos con la purificación es justo el tema de la grana. Fíjate qué interesante, grana. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo número 18. Dice: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vemos otro elemento, es el elemento del hisopo. Vamos al libro de Salmos, capítulo 51, versículo número 7. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Veamos otro elemento, las aguas corrientes o vivas. Sabemos que Yahshua es el agua viva en el corazón del que cree en Yahshua. Las aguas vivas son la Torah. Recuerda, Yahshua es la Torah viviente. Salmos capítulo 1, versículo 1 al versículo número 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh, la Torah, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mira, ahora de acuerdo a lo que estamos leyendo, la ley de la lepra, el hombre sanado debía ser rociado con aguas corrientes, que contenían la sangre de la avecilla, y además las ropas debían ser lavadas. Vamos a Levítico capítulo 14, versículo 6 al versículo número 9. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Versículo 7, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Aquí hay muchísimo simbolismo, justo para un nuevo creyente. Vamos al libro de Hechos, capítulo número 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo número 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 3 al versículo número 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahshua, el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora veamos más simbolismos proféticos. Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer el versículo número 29. Juan, capítulo 1, versículo 29, y luego nos vamos al versículo número 36. Dice, 29. El siguiente día vio Juan a Yahshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Versículo 36, y mirando a Yahshua que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Elohim. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo número 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 19. Sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Continuamos con la porción de la parashá. En Levítico 14, versículo número 52 y 53, dice, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esto está bien interesante y bien profético, porque mira, vemos cómo hay un ave que levanta el vuelo. Yo pregunto, ¿quién resucitó de regreso al Padre? Exactamente, Yahshua. Y qué interesante que leemos en el versículo 53, dice, luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo, así hará expiación por la casa y será limpia. Esto es bien interesante porque Yahshua resucitó. ¿Te das cuenta? Esa fue la forma en la que hizo expiación por la casa, y entonces la casa de Israel fue limpia. Hechos, capítulo número 3, versículo 15. Hechos, capítulo 3, versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos capítulo 4, versículo número 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yahshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Veamos algo interesante. La casa de quien había pecado podía verse afectada por la misma plaga en sus paredes si no había arrepentimiento en tiempo. Y si la casa estaba infectada, debía ser destruida, quitando piedra por piedra, esto hasta exterminar el pecado. Mira, Yahshua, el día anterior a Pesaj, entró al templo y declaró que la casa de su padre era ahora una cueva de ladrones,
Mateo capítulo 24, versículo número 2, dice, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Te das cuenta cómo la consecuencia del pecado, o por consecuencia del pecado, más bien el templo tuvo que ser derribado, tal como lo fue ordenado de acuerdo a la ley de la lepra? Levítico capítulo 14, versículo número 45, derribarán por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. ¿Está nuestra vida en obediencia al Padre de acuerdo a la Torá? Recuerda, Yahshua murió para darnos vida, y vida en abundancia. Pero es importante que aprendamos a amarlo de la forma en la que Él quiere que lo amemos, lo cual implica guardar y seguir sus mandamientos. Shavua Tov, amado pueblo de Israel, y que tengas una muy bendecida semana. Bendiciones.